Buenos días. Buenos días, Edgar. Eres el primero. Bienvenido. La gracia de Cristo sea contigo. Bienvenido. Déjenme mando el devocional. Digo, el devocional. Mando mensajes a los demás. A ver qué. Creo que solo puedo. Ajá, 10 por 10. Eh, te, 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 te. Mm, Ahí está, yo creo que así. Buenos días a los que van llegando, bienvenidos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Espero que les haya ido muy bien este fin de semana. Bienvenidos, una semanita, un inicio de semana y que tengan un excelente inicio de semana también. Vamos a comenzar. Déjenme envío algunos. Buenas, hermana, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Permítame que voy a mandar algunos mensajitos por aquí. A ver, ya. Aquí, ahí está. Que luego tengo que ver a quiénes más todavía no le envío para enviarlo apenas. Edgar ya está. María Cerón ya estaba también, ¿verdad? Sí, pero no la tengo seleccionada aquí. Vale. ¿Quién seguiría después? No, ok. Buenas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Es un gusto tenerlos por acá. Discúlpenme que todavía no saluda a la gente, pero como ando mandando los mensajitos de que, hey, ya comenzamos, porque luego sé que no les llegan las notificaciones, pues en eso ando. Aguanten un segundo y ahorita los saludo. Si le envío doble a alguien, les pido me disculpen. Hola, cosa. Tú no faltas, ¿verdad, cosita mocha, toda pechosa, toda gacha, bebé? Permíteme. Hola, ¿verdad? ¿Cómo estás? Me encanta cuando hace su... ¿Qué hubo, verdad? ¿Qué pasó, mi hermosa? ¿Qué ocurre, preciosa? ¿Qué ocurre? Escuche, bebé. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, la gracia de Cristo sea con ustedes. Edgar, buenos días. Buenos días, María Cerón, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Andrés, ¿cómo estás? Peca, también buenos días a usted. La gracia de Cristo sea con ustedes. Luis Acosta, Saúl Castañón, el papá. Buenos días, buen inicio de semana también. Isamín, buenos días, la gracia de Cristo sea contigo. Bienvenida, Ada. Isaías, ¿cómo estás? Joana, un gusto tenerte por acá, gracias por compartir. Y bienvenidos a todos, bienvenidos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Nada más les pongo que saluden a la gata porque ahorita ya se va. Salúdalas, gorda, saluda. Mira, saluda. Hola. Es que ya se va, porque luego se pone de chillona y hace mucho escándalo. ¿Sí o no, mi hermosa Peche Pepe? Qué hermosa estás, qué hermosa. Hola. Buenas días, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Me alegra, Luis. Yo te digo Isaías, perdón, dame un segundo, que voy a ir a dejar a una pequeña leche. Ahí está, bueno. Espérame ahí. Oigan, ¿qué creen? Que por cierto, que ayer me voy encontrando una paloma que habían cazado las gatas, o sea, bueno, entre las gatitas, no sé si recuerdan a la blanca, que es la más grandecita de todas, tienen la misma edad, pero es la más grande en tamaño. Bueno, la grande, la gata, bueno, a mí me suena que fue ella. De repente entro a la casa, o sea, bueno, salgo del cuarto y así en el piso hay una paloma, obviamente no viva. Y yo así de que, ¿por qué hay una paloma aquí? Y veo a la gata blanca discutiéndole a las otras gatas para que no se acerquen, ¿no? Así, haciéndole sus... Y yo,
¿Qué haces con una paloma? ¿Por qué hay una paloma en mi casa? Dije yo. Nada más le eché agua a la gata. La gata pues que salió corriendo. Las otras gatas se quisieron acercar, pero nada más saqué la paloma. Y pues hoy la tuve que enterrar a la paloma. No sé, son cosas que pasan rara vez. eh, Rara vez, ¿cómo se dice? Cazan, pero nunca habían cazado un animal tan grande. O sea, era una paloma completa, era una paloma grande. Rara vez las veo cazar. Sí cazan, luego cazan un ratón. Me tocó ver que cazaron una vez un ratón, que si no me hubiera dado cuenta, tú, esa cosa huele bien horrible. Y lo alcancé a sacar. Y una vez Mimi, la mamá, sí cazó un pajarito así chiquito. Y ya no pude hacer nada por él porque ya lo había mordisqueado todo, entonces aunque seguía vivo, pues ya lo mejor era simplemente, bueno, seguía vivo, entre comillas, lo mejor era solo sacarlo. Y ya la gata afuera, pues ya terminó su trabajo. Pero esta vez fue una paloma, fue una paloma así grandecita, fue una paloma así grandecita. Y sí me tocó yo. Ya, obviamente revisé, dije, si está viva, en algo la apoyo, pero no, ya había habido. Ya estaba desactivada la pobre paloma. Entonces ya nada más la saqué y la volvieron a meter. Que por cierto, la saqué y la volvieron a meter. Y yo, ¿qué te dije, gata? ¿Qué te dije? Ya la saqué con todo y paloma. Y pues nada más la dejé afuera. Ya después de un rato, como obviamente no se las comen, que ese es el detalle, no se los comen, seguramente las mordisquean. Pues nada, la tuve que enterrar. Y pues, son cosas que pasan. Es el problema de tener gatos. Uno tiene que tener cuidado, no las podemos estar dejando tanto afuera porque acaban con mucha especie. Por eso mismo se tienen que esterilizar las gatas. Las gatas se tienen que esterilizar porque tienen como 10 gatos y como 5 camadas y ya hay demasiados gatos. Acá por mi casa ya casi que es plaga, ya casi que es plaga lo de las gatas. Hay demasiado gato en la calle. Y hay gatas embarazadas en las calles y esos gatitos sí sobreviven, entonces no, es un rollo. Buenas, Isamin, ¿cómo estás? Es, a los años, hermano, años que de qué cosa, de qué hablas. Perdón, me perdí. Dios le bendiga, Igualada. Mil disculpas por estar desaparecido. Acá la luz se está yendo 14 horas. Ah, sí tengo luz. Es por la misericordia de Dios. Ah, entiendo. No, pues qué bueno. Vamos a tratar de empezar entonces de una vez. Buenos días, Karina. Ah, sí, la gatita. Bye, mi misita. Ella se llama Yumi. La chiquita, así que es la que siempre pongo aquí, se llama Yumi. La mamá se llama Mimi. Ya luego les presentaré a las otras. Bien, gracias, bendiciones. Ah, me alegra, Jazz. Ru, yo te conozco. Yo no. ¿Quién es? Buenas, bienvenido, bienvenida o bienvenido. Ruami, la gracia de Cristo. BR. Bueno, ¿eres nuevo por acá? Creo que sí. La gracia de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos. Dios te bendiga. Es que en parte viene todo cuando, como para Dios. Dice, tú hagas... Ah, ¿en qué parte viene lo de que hagas todo como para Dios? Es en Colosenses. Colosenses capítulo 3 versículo 24, 23 creo, algo así. Si no me equivoco. Yo no lo conozco, Isaías, esto. Yo no la conozco. Buenos días, Nancy, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Eso sí es horrible. Me trajeron una y comencé a gritar. Ah, es que depende mucho del estómago. A mí no me afecta tanto. Siento feo por la paloma, sin más, pero no me afecta tanto, entonces yo no tengo tanto problema, pero sí, sí, mis gatitas son cazadoras al final de cuentas, así son los animales. Este, Otras veces se las hemos logrado quitar. Es que depende mucho de cuándo lo encuentras. Yo lo encontré justo, pues ya, tarde. Es homicidio, hasta lloré. Pobrecilla. Sí, pobrecita de la paloma. Ni idea, dice, pero hola. Dice, buenos días, buenos días, Leslie. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo amaneció? Espero que bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan tenido un descanso, porque pues para eso está el fin de semana. La mayoría de ocasiones la gente se le pasa y se pasa el fin de semana haciendo mil y un cosas. Y créanme, por algo el Señor puso un día de descanso en la Escritura, porque
está hecho para que nosotros descansemos, porque luego nos afanamos toda la semana. Yo algo que les digo es aprovechen a acostumbrarse a hacer una rutina de limpieza en su casa cuando trabajan, lunes a viernes. Sábado, si es que lo pueden descansar, descánsenlo. Domingo, si lo pueden descansar en el Señor, o sea, solo dedicarse a Dios, dedíquenselo solo a Dios. Necesitan esos descansos, necesitan ese tiempo de relax, como quien dice. Son regalos que te traen. Pues a mí no me lo trajeron, ¿eh? Vale, te digo con seguridad, a mí no me han traído nada. O sea, ellos la cazan para ellos, o sea, la traen para ellos, no me lo traen a mí. Porque si yo no salgo, si yo no reviso, si yo no veo, ni en cuenta. Yo nunca me doy cuenta de esas cosas que traen tú. A mí nunca me ha traído, ninguna de las gatas me ha traído nunca un regalo. Nunca, nunca. Entonces siempre ha sido como que algo que ellas cazan por ellas mismas. Eso. Metió una serpiente. ¡Hala! Una de tus gatas metió una serpiente. Ok. Pero gracias a Dios no era venenosa. Y si era venenosa, lo bueno es que no la muerden. Es que también tienen unas reacciones esas gatas. O sea, las gatas en general tienen unas reacciones que es complicadillo que las lleguen a picar o morder. Yo tengo 4 gatos. Mira, yo tengo 5. Ahí andamos más o menos parejos. 3 ya operados. Me falta 1. Fíjate, yo tuve que operar a las 4 de golpe. La verdad fue pesado, pero valió la pena. Ya estoy tranquilo de que ya no van a quedar embarazadas. Buenos días, Rubí, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has andado? No, de Argentina. Nice. Decía, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, yo operé a las 4 gatas porque, bueno, gracias a Dios, como les dije, hubo una. Ah, ¿dónde está la hermana tú? Hay una Mayela, ¿dónde está? A ver, aquí está. Sí, sí, lo envié, sí se lo envié. Ah, es que Mayela fue justamente la que me dijo en aquella ocasión que en gobierno te las operaban gratis y gracias a eso fue que yo pude operar a las 4. Ahora que me acuerdo. Sí, soy nueva. Ah, pues un gusto conocerte. Ryumi, ¿cómo era? Ryumi, Ruami. Te voy a llamar Ru. Te voy a llamar Ru. Bienvenida, Ru. ¿Cómo estás? No sé si es la manera correcta en la que se pronuncia, ahí me tendrías que decir. Pero bueno. Miriam, ¿cómo estás? La gracia de Cristo sea contigo. Buenos días. Vamos a comenzar porque luego pierdo mucho tiempo aquí en la mañana. Perdón, no escuché. Colosenses. Ah, ahí te lo mandó el hermano Saúl. Colosenses 3:23. Dice, hermano, gracias por sus oraciones. La reunión femenil de la iglesia estuvo maravillosa. Me alegra mucho, Peca. Me alegra mucho. Si es para ti. Dice, eso así a mi gata. Pues a mí nunca me los han traído tú. A mí siempre, te digo, o sea, las mordisquean, juegan con esa cosa y luego a mí ni me presentan nada. Porque según yo, luego vienen y te dejan ahí el de enfrente, ¿no? Pero no, tú, van y se esconden con él. Es más, uno se acerca y tratan de huir con él. Entonces, por eso digo, no son regalitos para mí. Dice, me falta el pequeño. Ah, ok. Si todavía no está en edad, pues está bien. Dice, decimos Ru, y ella es de Guatemala. También hace lives devocionales. Ah, ¿en serio? Qué bien. Mira, me alegra mucho. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. No vi que estuviera el hermano José Luis, pero comenzamos de una vez porque luego me tardo. Lo siento. Y ¿cómo se dice? Y sé que hay personas que como que entran nada más en su horario de comida y cosas así. Y por lo mismo es recomendable que empecemos antes. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios, vamos a agradecer por este tiempo y comenzamos ahora sí con lo que viene siendo la lectura. Saúl, te encargo que les pongas ahí los versículos. Vamos a estar viendo hoy el libro de Juan, como lo hemos estado viendo en estas semanas. Ah, cierto, voy a voltear la cámara. Vamos a estar viendo el libro de Juan del capítulo 3. Ahora sí vamos a terminar lo que falta del capítulo 3. Va a ser del versículo 28 hasta el versículo 36. Para que estemos muy atentos ahí en sus Biblias, que puedan moverse de una vez para allá. Y vamos a leer la palabra del Señor. Creo que lo puedo acomodar así. Ajá. Y comenzamos, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Bendito Padre, Dios Celestial, te pedimos que des palabra a través de mí en este caso, Señor, y que tu palabra sea certera y verdadera. Señor bendito, te pedimos que toque nuestros corazones y limpie nuestras almas y nos permitas andar en santidad rectamente delante de ti. Perdona nuestras deudas y nuestros pecados, Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben y ayúdanos a no volver a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Y ahora sí, Saúl, sí estás ahí, ¿verdad? Que ya no supe si estabas ahí, porque luego que pasa un accidente y lo saca o algo por el estilo. Es que nada, es por eso. Creo que no está, ¿eh? A ver, confirmo. Sí, no está. Bueno, entonces yo me encargo. Voy a quitar los comentarios, y ahorita veo qué es lo que pasó. Y comenzamos ahora sí con la lectura. Como dije anteriormente, esto se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 28 hasta el versículo 36, ¿ok? Esto lo vamos a estar viendo en Juan capítulo 3, versículo 28 hasta el versículo 36. Nada más les hago un recuerdo de lo que estábamos viendo, porque pues ya llevamos 2-3 días que no vemos específicamente este tema. Estábamos viendo la plática que Jesús tuvo con Nicodemo y cómo él hablaba, ¿no?, de la importancia tanto del bautismo como de nacer de nuevo, cómo funcionaba todo esto. Y luego de eso vemos que Jesús, después de esa plática, se mueve con sus discípulos y va a un lugar en donde donde terminan bautizando gente, ¿no? Y justamente empieza la discusión entre los de Juan el Bautista y los judíos sobre el tema de la purificación, o sea, sobre el tema del bautismo, diciendo que Jesús estaba bautizando más gente que Juan, ¿no? Entrando como en una preocupación de parte de los apóstoles, o bueno, más bien, perdón, de los apóstoles, de los discípulos de Juan. Y entonces Juan, ahora sí, es donde empieza a contestar este tipo de temas. Dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos, dice Juan, que yo dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y este es un punto importante nada más para reconocer o entender quién es quién es Juan el Bautista y cuál era su tarea y su labor. En la escritura, cuando vemos las profecías, se habla de que Elías vendría y haría calzada o haría un camino recto para el Señor, y otro texto, justamente como dice Isaías, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces venía Juan con el mandato de acomodar las cosas o de ir preparando el camino para el Señor Jesús, para que cuando Él llegara, el pueblo de Israel ya estuviera receptivo, al menos los que iban a ser salvos, estuvieran receptivos a la palabra de salvación. De tal manera que por eso era su bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? El tener arrepentimiento. Y entonces Jesús llega ahora sí con el pueblo ya arrepentido prácticamente, o bueno, muchos de ellos ya arrepentidos y bautizados, solamente esperando justamente la redención y el perdón de pecados, que es a través de la fe y de la sangre de Jesucristo. Entonces, esa era la labor esa era la labor de Juan. Por eso mismo es considerado por el mismo Jesús el mayor de los profetas, pero es importante ver que también él dice, algo que vamos a estar viendo más adelante, que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Porque nosotros que ahora tenemos la redención, la salvación, la purificación y el conocimiento de la palabra del Evangelio, tenemos aún mayor y mejor mensaje que él, pues él vino a dar mensaje de que venía el Mesías, pero nosotros ahora damos mensaje de que el Mesías ya vino, ya hizo la salvación, ya tenemos salvación a través de él para todo aquel que en él cree, y que vendrá otra vez, esta vez en gloria, para darnos esa vida eterna que tanto nos ha prometido. Por tanto, nuestro mensaje es incluso más poderoso que el que tenía Juan, no por nosotros, sino por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, es como que conocer todo ese panorama de Juan el Bautista y su importancia y lo que él hizo, y por qué, aún siendo el mayor de los profetas, según palabras del mismo Señor Jesús, él aún así se considera y guarda su humildad en cada momento, reconociendo quién es su Señor. De tal manera que dice, yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, ¿no? Está dando el ejemplo de un matrimonio en el que, pues obviamente el amigo no se va a casar, pero el amigo aún así se alegra de que el esposo haya llegado a su boda. Entonces, obviamente dice, pues es que a mí no me toca ese lugar le toca a él, y justamente viene con una de las frases que más se han utilizado, que se utilizan, yo considero que es de las pocas frases que se sacan de su contexto, pero que son bien utilizadas, pero aún así están salidas de su contexto, porque él dice lo siguiente,
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Digo que es una frase sacada de su contexto, pero hasta cierto punto bien utilizada porque encaja. ¿A qué voy con esto? Esta frase, Pablo, otra vez, Juan el Bautista la dice principalmente porque su ministerio tenía que ir desapareciendo para que el ministerio de Jesús fuera el conocido. Él tenía que empezar a hacerse a un lado, por decirlo de alguna manera, para que ahora el que fuese conocido fuera Jesús. Porque tal vez no lo sepan, pero Juan el Bautista era muy conocido. Era muy famoso para esa época. ¿Por qué? Porque incluso lo vemos, hay unos escritos no cristianos, sino de la época, históricos, de algunos romanos, si no me equivoco, que incluso llegan a mencionar a Juan el Bautista como un factor político, como una persona que influenciaba a ciertas personas. Entonces era una persona conocida, pero él dice, pero mi ministerio, mi fama tiene que ir menguando. ¿Para qué? Para que él sea el que resplandezca, ¿no? Para que él sea el conocido, para que no haya una discusión, ay, es que entre Juan el Bautista y Jesús, no, Jesús. Él es el Mesías, Él es el que yo estoy anunciando. Yo no puedo estar ahí todo el rato tratando de acaparar, que esa es otra cosa. Hay que aprender de Juan. Hay veces en las que nos tocará estar en el foco, habrá veces en las que nos tocará estar frente a la gente y habrá veces en las que nosotros nos tenemos que hacer a un lado porque ya no nos toca a nosotros. Hay que saber reconocer cuando es nuestro turno de estar enfrente y cuando es nuestro turno de quitarnos y dejar lugar a alguien más. Elías es un ejemplo de ello, como él fue profeta durante todo el tiempo, pero Dios le dijo, habla a Eliseo, toma a Eliseo como discípulo porque él te sustituirá. Y llegado su momento, pues él tomó a Eliseo, nunca se puso de arrogante ni mucho menos, sino que él sabía que en el momento en el que él fuera tomado, Eliseo tomaría su lugar. Entonces, hay que saber también delegar ciertas cosas, dejar ciertos asuntos ya de lado, porque por ejemplo en el trabajo hubo un testimonio que me pareció muy interesante hace mucho tiempo, de un pastor de un pastor que yo conocí, el cual él tiene su iglesia y todo eso, pero él aparte trabajaba, tenía su trabajo en una empresa de no sé qué, pero ya no le estaba dando el tiempo para su trabajo. Entonces él oraba a Dios y le pedía que le ayudara porque sí necesitaba ese dinero, porque al final de cuentas con eso también ayudaba a la iglesia y no sé qué, y pero que al mismo tiempo, decía él, ocupaba el tiempo porque quería servir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios acomoda las cosas para que en el trabajo que él tenía, justamente le dieran la oportunidad de trabajar desde casa y menos horas y con el mismo pago. Incluso no me acuerdo si mejor o el mismo pago ya en general. Pero, había un pero, le iban a tener que quitar el puesto de gerente general y se lo iban a dejar a otro. Pero el pago iba a ser el mismo, el horario iba a ser mejor, se le iban a dar las mismas prestaciones. Y él dice que en su corazón empezó a sentir molestia. Él no lo entendió hasta tiempo después. Empezó a sentir molestia porque dijo, no, o sea, ¿por qué me van a quitar mi puesto de gerente general, que me lo he trabajado tanto para llegar aquí, no sé qué y tal y tal? Y hasta que Dios le dijo, no me pediste tiempo, no me pediste que tuvieras también el mismo dinero, no me pediste que esto, que aquello. Entonces cuando Dios lo empieza a tratar, dice, oye, sí es cierto, yo por qué estoy molestándome porque me quieran quitar el puesto y ponérselo a otro, si literalmente me están quitando responsabilidades. Y ahí es donde entró un punto, el orgullo. El orgullo era lo que le estaba haciendo a él no ver lo bueno de la noticia, lo bueno del regalo que Dios le estaba dando en ese momento, porque él en su arrogancia quería tener un nivel, un puesto, un lugar, un nombre, ¿no? Como gerente general. Entonces, cuando él ya entiende esto, deja su orgullo de lado, dice, sí, cierto, perdón, Señor, gracias por darme esta oportunidad, y ahora sí deja al gerente que estaría en su puesto. Y entonces, de esto se aprende una cosa, hay que saber no tener orgullo para dejar nuestro lugar que podríamos considerar bueno, pero que simplemente es un nombre, un título o incluso hasta cierto punto un puesto, para dejárselo a otro y esperar del Señor algo mejor.
En ese tipo de temas es importante tener conciencia de esas cosas porque luego volvemos al mismo caso. Imagínense la misma situación. Te ofrecen un mejor trabajo, te ofrecen un mejor pago, te ofrecen un mejor horario, pero no eres el licenciado tal jefe de no sé qué lugar. Y por orgullo dices, no, pues me quedo en este trabajo. Por insensatez uno puede llegar a perder buenas oportunidades o incluso no quitarse cuando debería. No dejarle ese lugar, perdón, a quien debería dejárselo, ¿no? También como por ejemplo cuando hay líderes, cuando hay equipos y se escoge un líder y una persona que naturalmente es líder o que directamente la gente la tenía como líder, en vez de dejarle su lugar al líder nuevo, sigue ahí terco, dividiendo al final de cuentas al equipo porque él manda una cosa y el líder quiere hacer otra. Y entonces hay un conflicto ahí por no saber tomar tu lugar. Entonces es importante aprender a tener la humildad para dejar el lugar a la persona que le toca conforme a lo que se necesita, ¿no? Y entonces esto lo vemos en un caso muy extremo, porque es en el caso de Juan el Bautista y de Jesús, como Juan el Bautista reconoce que su tiempo acabó, que lo que él tenía que hacer, que su ministerio ya empieza a concluir y él no se aferra ni a la fama, ni a ser conocido, ni siquiera a hacer la labor que le tocaba porque ya no le toca. Ahora el que tiene que brillar es Jesús, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que se usa generalmente esta frase que digo que está sacada de contexto? Es porque la gente dice, no, yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Es válida, sí es válida porque varias partes de la escritura hablan sobre esto, pero no es correcta, al final de cuentas. O sea, realmente no es de lo que está hablando el texto. No está hablando de que Juan el Bautista iba a menguar en su propio ser para que Jesús creciera en él, sino más bien hablaba de un tema del ministerio. Pero cuanto menos es válida. Es una de las pocas frases que se sacan de contexto, pero que todavía las considero válidas, porque sí, es correcto que tú en tu propia naturaleza mengues para que Cristo crezca en ti, y ahora sí puedes decir como dice Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero bueno, ahora bien, sobre este tema, vemos algo importante que aprender aquí de Juan, y que yo creo que sería bueno que nosotros tengamos en conciencia. Más las personas que predican, pero también las personas que trabajan. Hermanos, es bueno que ustedes reciban de parte de las personas halagos por su trabajo, ¿no? Pero más que nada porque eso demuestra hasta cierto punto que se han esforzado, que han trabajado y que lo han hecho con calidad. Ahora bien, cuando esto sucede, es importante saber cómo estamos gestionando las cosas. ¿A qué me refiero? Voy a darles un ejemplo. Imagínense que yo soy doctor. Soy doctor y gracias a Dios, soy un buen doctor. He logrado sanar a varias personas y en alguna operación o en algún trato médico, lo que sea, logré salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir. Y esa persona me agradece, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que debemos mirar cómo estamos gestionando las cosas? Si todos esos agradecimientos yo los tomo para mí y digo, sí, soy un gran doctor, ya no cumplo con una de las características necesarias, y es trabajar para el Señor y darle gloria a Dios. Una de las cosas más importantes en lo que sea que hagamos, por ejemplo, en este tipo de casos que yo les hablo de las predicaciones, hubo una persona que me preguntó una vez o me dijo una cuestión sobre la foto de perfil. No sé si han visto, bueno, no me acuerdo si fue sobre la foto del perfil. Ya me acuerdo. Hubo una persona que me mandó mensaje diciéndome que si me podía dibujar, ¿no? Era una persona que venía todo el tiempo a los devocionales y que le gustaban mucho y que le alegraba, perdón, lo que Dios a través de mí y de los devocionales había hecho en su vida. Entonces me decía, oye, ¿qué te parece si te hago un dibujo? Porque yo sé dibujar, soy no sé qué estudio de no sé qué gráfico, diseñador gráfico, y se puede hacer un dibujo que pudiera funcionar incluso como foto de perfil para el canal, ¿no? Te puedo poner a ti, puedo poner lo clásico, ¿no? Que aparece, luego aparece una pluma, que yo siempre andaba con mi plumita verde, subrayando y dice, y empiezo a poner cosas que aparecen generalmente en los devocionales. Y le digo, permíteme, déjame orarlo. Y ya lo hablo con Dios. ¿Y por qué lo quería orar? Porque no es que me moleste que hagan ese tipo de cosas, solamente que yo no quisiera, por mi propia cuenta, ser el protagonista de estos devocionales.
¿Por qué? Porque yo se los he dicho desde el principio. Yo no vengo a presentarme a mí. Yo no vengo a que ustedes me conozcan a mí para que me reconozcan entre la gente, sino que yo vengo a presentar a aquel que me salvó y a aquel que me envió. Aquí el protagonista es Jesús, no yo. Yo incluso se los he dicho, yo puedo desaparecer de repente o puedo dejar de hacer los devocionales y ustedes tienen que seguir buscando a Cristo, ya no a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy el protagonista, yo no soy su maestro. Incluso lo he hablado ya anteriormente que aunque yo enseño y soy considerado una persona que enseña como maestro y que es maestro hasta cierto punto de la palabra, no quita el hecho de que yo no soy su maestro. Tal y como está escrito, no queráis que nadie os llame maestros, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. El Espíritu Santo es el que termina enseñándonos la verdad, aunque por medio de mi boca sea que salga la palabra, al final de cuentas esa palabra viene de Dios y el protagonista de todo este evento, de todo este trabajo, de todo este servicio es Jesucristo. Nada más, nadie más, ni yo, ni nadie que pueda salir aquí, somos simplemente el medio por el cual Jesús es revelado para con nosotros. No soy ni debo ser el principal en sus recuerdos, ¿no? Incluso agradezco yo mucho cuando tienen el corazón para reconocer de dónde han aprendido, ¿no? Porque incluso la palabra dice que en cuanto al tema de quienes nos enseñan, dice, haced partícipes de todo lo bueno al que los enseña, ¿no? Al que los instruye. Entonces yo agradezco mucho cuando ustedes me incluyen justamente en esas cosas o en su defecto cuando ustedes me cuentan cosas que han pasado en su vida por causa de los devocionales. Yo estoy muy agradecido con Dios por eso, porque me alegra saber que ha sido de bendición. Ahora bien, está bien, no es normal que digan, no, pues un hermano en la fe, tal, Josué, Gem, o como lo quieran llamar, ha enseñado esto y ha enseñado aquello. Ok, solo que recuerden que todas las enseñanzas que les he dado, exceptuando las que yo les digo yo opino, lo cual rara vez hago, todas las enseñanzas que les he dado, cierta y ciertísimamente, no son mías, sino del Señor, y se las he demostrado no con mi palabra, sino con la de Dios. Entonces, también tengan conciencia para poder decir con libertad, el Señor dice, no yo, porque delante de la gente yo no soy nadie, ni tampoco seré nadie, pero Jesús sí que lo es. Por eso, el Señor ha enseñado en su palabra a no estar en yugo desigual, a evitar la fornicación, a huir del adulterio, a huir de la idolatría, a tener mucho cuidado de diversas cosas y vivir en santidad según la voluntad de Dios. Y aunque eso lo hayan aprendido a través de mí, recuerden verme hasta cierto punto como una bocina, ¿no? Como una bocina por la cual sale el mensaje de Dios y nada más. Soy un mensajero del Señor, no el Señor, ni tampoco alguien que pueda darle sabiduría propia. Incluso está escrito que la sabiduría y la inteligencia, eso está en Proverbios 2:6, viene del Señor. Y pues todo lo que yo les enseño, todo lo que viene del Señor, ya está escrito. Yo solamente se los comunico, se los acerco, se los muestro. Entonces, es importante que ustedes también tengan conciencia que muchas de las enseñanzas que ustedes han aprendido no las han aprendido de mí, aunque de mi boca las hayan escuchado, sino que vienen de Dios. Y guarden eso en su corazón para que entonces esas enseñanzas no sean solo palabras, sean verdades en su vida. Entonces, tener conciencia de esto es sumamente importante en todos los aspectos de nuestra vida. Perdón. Aunque ciertamente menciono que es más relevante para las personas que predican el Evangelio, porque es muy sencillo enaltecerse, es muy sencillo ser un rockstar, incluso siendo predicador, es muy sencillo llamar la atención y tratar de presentarse a uno mismo como alguien de admirar, pero yo no soy de admirar, yo he pecado, peco, y Dios me libre, pero probablemente siga pecando. Y deseo que eso no pase, por eso me esfuerzo y entrego a Dios mi tiempo y mi vida. Pero yo no soy perfecto, ni lo voy a hacer hasta que venga el Señor. Y me voy a esforzar por serlo.
al máximo, apuntaré al 10 que es Jesús y tal vez saque un 9 o un 8. Entonces, no puedo ser yo, aunque puedo ser ejemplo para ustedes de esfuerzo, de amor, de entrega, de servicio, de compromiso. Puedo ser ejemplo de una persona que quiere seguir a Dios. Yo no puedo ser ejemplo de cómo se debe vivir una vida cristiana, porque el único que es ejemplo claro y verdadero de cómo se debe vivir una vida es Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto, y entonces yo entro justamente en la misma afirmación: imitadme a mí como yo imito al Señor. Y si ustedes me imitan a mí, quiere decir que están tratando de imitar al Señor. Ese es el punto importante. No como que me imitan a mí como querer ser un Josué, sino como querer ser como Josué que quiere imitar al Señor. O sea, eso es a lo que se refiere también Pablo cuando dice: sed imitadores míos como yo de Cristo. No que todos queramos ser Pablo, sino que así como Pablo quería ser como Jesús por amor a su nombre, así nosotros imitemos ese mismo sentir de querer imitar al Señor. Entonces, ¿quién es el protagonista? Jesús. ¿Quién es el primero? Jesús. ¿Quién es el centro? Jesús. Tiene que ser siempre así. Dios y nuestro Señor Jesucristo es el centro focal de nuestra vida, de nuestro sentido, de nuestra predicación, incluso de nuestro trabajo. Busquemos que lo bueno que viene del Señor, que sabemos que todo lo bueno viene de Dios, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, el esfuerzo, la fuerza, todo don perfecto, dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, versículo 9, 7, creo que es el versículo 7, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. O sea, si yo tengo un talento para cantar, para tocar, incluso para, no sé, para el deporte o lo que sea, eso viene del Señor y es algo que yo tengo que agradecer a Dios con sinceridad. Miren, está versículo 19, creo, no, 17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso, hermanos? Que el protagonista de nuestra vida tiene que ser Yeshua, tiene que ser Jesús, siempre, siempre. Por tanto, la gloria tiene que ser siempre para Dios. Si yo consigo algo, si logro algo, si muestro algo, si he sido de alguna manera de admirar, es para la gloria de Dios, no para mi propia gloria, no para que a mí se me exalte, sino para que sea exaltado el nombre del Señor, que ha cuidado mi alma, que me ha dado la capacidad de resistir, de vivir, de enseñar, de mostrar o de resolver algún asunto. Entonces, con eso cumplimos y nos evitamos justamente el error que se comete muchas veces de buscar una gloria personal, ¿no? Un reconocimiento personal de uno mismo. Tal y como dice en Proverbios, capítulo 25, versículo 27, buscar la propia gloria no es gloria. Se los leo tal y como lo dice aquí para que lo tengan ahí. Es Proverbios, capítulo 25, versículo 27. Menciona, justo está en la siguiente página, el buscar la propia gloria, dice, ni el buscar, porque estaba mencionando algo, dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Sin embargo, hay un texto que nos dice cuál es la gloria que debemos buscar. Juan, capítulo 7, versículo 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Lo que les decía hace rato, ¿no? Que si yo hablo por mí, ¿no? Para ser reconocido yo como una persona, no sé, como sea, estoy buscando mi gloria. Pero como yo les he dicho, yo no hablo ni por mí, ni por mi cuenta, ni para mí, sino que lo que les enseño es lo que el Señor me ha mandado a enseñar. Y dice la Escritura: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, también tengan mucha conciencia de ver qué es lo que hace, la persona que predica en muchas ocasiones, o la persona que vive, o tú que vives
en tu trabajo, con tu familia? ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿Qué es lo que estás mostrando a la gente? ¿Te estás mostrando a ti como el licenciado, ingeniero, pro master de tal carrera, de que eres capaz de todo? ¿O estás mostrando que todo eso Dios lo ha hecho en tu vida y ha mostrado su misericordia para contigo, dándote esa capacidad? Eh, la pregunta es, ¿aquí te están viendo a ti, varón o mujer, como la esposa perfecta, o están viendo que eres la esposa que Dios perfecciona? O sea, ¿qué es lo que están viendo? ¿Por qué? Porque depende de lo que estemos buscando, es lo que vamos a reflejar. O reflejamos la gloria y el poder de Dios en nuestra vida, dándole gloria a Él, ¿cómo? Mostrándolo y diciéndolo. No, si yo soy de tal manera, si yo hago tal cosa, si yo guardo tal cosa, es porque mi Dios está conmigo. Porque si no fuera por Él, yo no sería como soy, yo no sería quien soy, ni haría lo que hago. Es por Él que mi vida es como puede ser o como se muestra. No es mi gloria, es la de Él. No es mi beneficio, es el de Él. Tal y como lo vemos muchas veces en las personas dadivosas que dicen, ten, sabes que lo necesitas y tal y cosas, y le dicen muchas gracias, eres una gran persona, y dicen, no, esto no viene de mí, esto viene de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra que está escrita, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No a nosotros, a nuestro Padre. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 16, si no me equivoco. Entonces, es importantísimo esto. No buscar nuestra propia gloria, sino la de Dios. Y si de algo nos queremos jactar, si algo queremos enorgullecernos, si de algo queremos hacer alarde, que sea lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17. Vamos a 2 Corintios. Porque si hay una cosa de la que podemos alardear, por decirlo de alguna manera, de la que podemos presumir, de las que nos podemos gozar y alegrar, y esa es la que dice aquí. 2 Corintios 17 menciona: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ok, vuelvo a este mismo punto. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Te quieres jactar de algo? Jáctate de que Dios fue tan bueno que tú, sin ser merecedor, Dios te ha dado salvación. Dale la gloria a Dios como es debido. ¿Te quieres enorgullecer de algo? Enorgullécete de ser de Cristo. Enorgullécete de ser de Dios. Enorgullécete de no merecer lo que tienes y aún así tenerlo, por la misericordia y amor de aquel que nos amó con amor inagotable. Entonces, el que se quiera gloriar, el que quiera hablar de algo de lo que se puede enorgullecer, hágalo del Señor, no de sí mismo. ¿Para qué? Si Dios tiene algo bueno que decir de nosotros, lo dirá a través de las acciones que hacemos, a través de lo que demostramos, a través de lo que vivimos. Él mostrará su gloria para con nosotros y será Él el que nos alabe, ¿no? La palabra alabar, para el que no tiene como que conciencia, es como un significado muy similar a reconocer. Por eso cuando alabamos a Dios, una de las maneras más sencillas de alabar al Señor es reconocer quién es Él. El Dios Todopoderoso, Señor de la tierra y del cielo, grande en misericordia, lleno de amor inagotable, poder, tardo para la ira. Eso es alabar al Señor. Es reconocer las cualidades excelentes de la persona, o en este caso, de Dios, por las cuales las recalcamos como si fuera un piropo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o como si fuera un halago, ¿no? De que, por ejemplo, cuando tú alabas a una persona, puedes alabarla de esta manera, ¿no? Cuando le dices, eres muy inteligente, eres muy atractiva, eres muy atractivo, eres muy... eso es alabar, ¿no? Como reconocer las cosas buenas como si fueran eso, un halago. Y delante de Dios, pues nuestra alabanza es para Él, al final de cuentas. Pero el Señor también nos alaba reconociéndonos a nosotros como lo que, al final de cuentas, Él mismo ha hecho en nosotros. Eso es algo importante. Que si Dios nos dice que somos buenos,
o bueno, si Él llega a decir por alguna razón que nosotros somos misericordiosos, nosotros tenemos conciencia de que esa misericordia viene de Dios, pero Dios implantó esa misericordia en nuestros corazones. Por eso mismo, por ejemplo, cuando vemos una de las alabanzas o dos personas a las que Dios alaba, no significa adorar, es diferente, sino más bien que reconoce, ¿no? Que les da esa alabanza, ese reconocimiento, es a Job y a David, que dice de David, incluso lo dice también de Moisés, por ejemplo, de David dice que es un hombre conforme al corazón de él, y que David fue perfecto en todo su camino, exceptuando por el asunto aquel de la mujer, la madre de Salomón. Ya sabemos sobre esta historia, y si no ya luego les contaré. Dice, pero que en todo lo demás él fue fiel a Dios, y tenía un corazón acorde al del Señor. Eso es una alabanza, ¿no? De parte de Dios. Reconocemos a David justamente por ser un hombre conforme al corazón de Dios, y esto es reconocido por Dios, no por nadie más. Entonces por eso David es reconocido. Reconocemos también a Job, que dice que era un varón perfecto, bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, y eso lo dice Dios. Y también volvemos al mismo caso, lo vemos con Moisés, que dice que de toda la casa de Israel él era el más fiel de todos. Entonces son alabanzas de parte del Señor. Es lo mismo que nosotros tenemos que esperar. Tiene que ser Dios el que muestre que lo que hacemos es genuino y verdadero, ¿no? Porque yo puedo decir, es que yo estoy entregado a la obra del Señor y soy un hombre trabajador, y es que yo estoy aquí todo el día y todos los días pero de nada me sirve, porque no soy aprobado por eso. Pero cuando Dios muestra a través de su respaldo, a través de su amor, a través de la vida de ustedes, porque por ejemplo, ustedes son la prueba de mi ministerio, de lo que yo he encontrado en ustedes mismos, que me han dicho en muchas ocasiones, no, es que el devocional ha sido de gran bendición por esto y esto y esto y aquello. Ustedes son la prueba de la alabanza de Dios al ministerio, no de mi parte, sino de parte de Dios. Tal y como dice Pablo, ustedes son una carta de recomendación, no escrita en letra ni en piedra, sino en corazones humanos. Entonces, delante de Dios, al final de cuentas, y eso es lo que alegra el corazón, cuando Dios es el que reconoce las cosas, el que hace reconocer las cosas, no cuando uno las dice. Entonces, ¿cuál es la gloria? ¿Cuál es la alabanza? ¿Cuál es la jactación que nosotros debemos buscar? La de Dios. Exaltar al Señor que nos ama, ¿no? Como cuando uno tiene pareja, recién novios, y está totalmente enamorado, y le dan ganas de llegar con sus amigos y decirles, mira lo hermosa que está mi novia, o las muchachas, lo guapo que está mi novio, o las madres que tienen, mira mi niño, todo bonito, todo panchón, y ahí está todo panzón y cachetón. Bueno, así, eso es enorgullecerse de alguien. Nosotros tenemos que enorgullecernos de nuestro Señor. Es decir, es que tú no sabes lo increíble que es mi Dios. Esa es la jactancia que tenemos que tener. Buscar la gloria de Dios, en conclusión. Siguiente versículo. Versículo 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Para el que se perdió o va entrando, les cuento dónde vamos. Juan capítulo 3, versículo 31. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 36, ¿no? Hasta donde acaba el capítulo. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y ahorita vamos a hablar de lo que dice en el siguiente versículo, pero me interesa tocar este primer tema. Él es sobre todos. Fíjense cómo la Escritura menciona de que aquel que viene del cielo, ¿quién es el que viene del cielo? Jesús, el único que vino del cielo, descendió a la tierra y volvió al cielo en gloria, Jesús. ¿Y qué dice de él? ¿Qué menciona en este texto de él? Bueno, vemos justamente que él es sobre todos. Por eso mismo es que nosotros le reconocemos como Señor, ¿no? Como dueño, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Él es el Señor. Él es el que tiene dominio por sobre todos nosotros. Perdón que no me tengo que estar tocando tanto el cabello, se me olvida. Mala costumbre. Decía,
Él es el Señor, Él es el dueño de todo, Él es el que tiene dominio sobre las cosas y sobre la vida. Ahora bien, esto no es algo que nosotros mismos podamos inventarnos, es algo que la misma Escritura lo dice, que Jesús, Él en primer lugar ya tenía el principado. Incluso en Proverbios capítulo 8, si no me equivoco, en el versículo 30 y algo, dice, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, algo así dice, he tenido eternamente el principado. Y también vemos justamente en lo que viene siendo aquí la Escritura, que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o bueno, Dios era el verbo incluso. Y justamente entramos en este concepto cuando vemos que en la Escritura dice en Filipenses capítulo, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, como lo veíamos en el primer versículo de Juan, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí viene el punto importante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, hasta lo de más arriba, hasta el mejor lugar. Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vuelvo a decir, le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es sobre todos. Por si, es que esto es bien importante porque luego llega cada personita a querer, en primer lugar, a querer unir, como haciendo inexistente uno de las dos, a Jesús al Padre, ¿no? Quiere decir, es que si está el Padre es una de las revelaciones de Dios y el Hijo es otra de las formas en las que se nos ha revelado. No, el Padre y el Hijo son el Padre y el Hijo, y los dos son uno solo. Pero no como un solo ser, sino como uno en unión. Como lo menciona, por ejemplo, en cuanto al término, ahí tenemos un ejemplo del matrimonio, ¿no? Que dice que el hombre y la mujer se casarán y serán una sola carne. Pero cuando tú y yo vemos un matrimonio, no vemos un solo ser todo combinado ahí de 4 brazos y 4 piernas, no. Vemos al marido y a la mujer. Y son dos, pero bíblicamente dice que son una sola carne. Así es la unión de Dios y el Hijo, no como un matrimonio, sino con ese mismo concepto de unión, que vemos al Padre y vemos al Hijo. Son dos, pero son un solo espíritu, un solo Dios. ¿Okay? Esa es la unión más similar que podemos encontrar en la Escritura, que refleja justamente la naturaleza de Jesús y del Padre. Ahora bien, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque hay gente que quiere quitar la divinidad de Cristo, y créanme, si Cristo no es divino, no es un ser divino, no es Dios, no tiene el poder ni la potestad de Dios, si Él no tiene esa capacidad de llamarse a sí mismo Hijo de Dios genuino, o sea, como Dios mismo, entonces no hay salvación. Porque en el único que hay salvación, dice la Escritura, es en Dios. En Jehová, dice en el Antiguo Testamento. Y si Jesús no viene con el poder y la naturaleza del Padre, ciertamente no puede darnos salvación, porque ningún hombre puede salvar a nadie. Incluso escrito está, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su carne por su brazo o algo así menciona, o sea, busca la salvación de la carne.
no es por la carne que somos salvos, es por medio del Espíritu y el poder de Dios. Y ese solamente puede venir de Dios, el cual en su Hijo nos revela su poder. Entonces, para que nadie menosprecie a Jesús poniéndolo como profeta, como hijo de Dios entre muchos hijos, no. Él, incluso la Escritura dice que es el Hijo unigénito, o sea, único del Padre. Entonces, por Él es que nosotros somos hechos hijos de Dios, y por Él es que nosotros recibimos adopción de parte de Dios, pero sin Él, simple y sencillamente, Él es el único hijo de Dios, único en totalidad. ¿Ok? Para que nadie menosprecie el poder y la divinidad del Señor, ni la niegue, porque el que niega la divinidad del Señor niega a Jesús, y el que niega a Jesús no tiene salvación. Es así de simple. No puede ser salvo sin la divinidad que da salvación. Solamente Dios es el único que da salvación, y es por eso que Jesús puede dar salvación. Como está escrito, el Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo también tener vida en sí mismo. Por eso Él da vida al que Él quiere. En el capítulo 9 de Romanos, versículo 5, vemos que dice, hablando de los israelitas, habla de varias características, y dice de los israelitas de los cuales, o sea, de los israelitas, según la carne vino Cristo. Y entonces menciona sobre Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por si alguien dice que Cristo no es Dios, allí está claramente escrito. El cual, hablando de Cristo, es Dios sobre todas las cosas. No quiere decir que el Hijo sea el Padre, ni el Padre sea el Hijo, sino que el Hijo y el Padre son una misma cosa, un mismo Dios. ¿Ok? Tema importante. Mencionarlo es importante. Ahora bien, sigamos con lo que faltaba de Juan. Juan capítulo 3, versículo 32. Vamos a leer desde el 31 mejor, para retomar este contexto. Y era importante nada más señalar eso. Ese tipo de cosas son las que yo siempre considero sumamente esenciales mencionarlas, porque son base del Evangelio. Cualquier cosa que les enseñen contraria a esto, contraria a que Jesús es Hijo de Dios, que es uno con el Padre, pero no que sea el Padre, que no confundan, porque hay gente que llega y dice Jesús Padre. No. Jesús es el Hijo. El Padre Celestial es el Padre. Jesús es el Hijo. Y por a Él lo llamamos hermano. Porque incluso Jesús lo dice cuando llegan las personas ahí a buscarlo, su familia, le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dice Él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Fíjense cómo no menciona mis hijos, porque no somos hijos de Jesús, somos hijos del Padre, hermanos de Cristo, y Cristo, Señor nuestro. No sé si saben cómo funcionaban las familias antes, es el ejemplo que Dios da. En el pasado, el primogénito de la familia era el que tenía el liderazgo de la familia, por tanto era el líder de la familia, líder de sus hermanos, señor de sus hermanos, y era el que mandaba. Por eso Jesús, al ser el primogénito de todos, Él es el que tiene el mandato y el estatuto sobre nosotros, que somos sus hermanos, y por eso le llamamos Señor. Dice incluso la Escritura que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, predicaré tu palabra a mis hermanos. Entonces, es importante que no hagan esa combinación tan extraña que luego hacen unos, que creo que se llaman unicitarios, o sea, sí tienen ese concepto de un solo Dios, pero no llegan a captar la naturaleza de Dios en su realidad, sino que tratan de acoplarla a la verdad humana y humanamente entendible, en vez de entender cómo es que la naturaleza de Dios funciona. Entonces, no dejen que se engañen, nunca dejen que los engañen con nada de eso, porque eso es contrario al Evangelio. Y todo aquel que os predique un evangelio diferente a este que les hemos predicado, dice Pablo, el mismo que escribió eso de que es el Dios sobre todas las cosas, y el mismo que siempre divide, claramente dice, del Señor Jesucristo y del Padre, siempre los divide así, cualquiera que os enseñara un evangelio diferente a sea anatema. Y eso quiere decir maldito.
Anatema significa maldito. Cualquiera que os enseñe un evangelio diferente a este, que es el que os hemos enseñado, sea maldito. Así de simple. Entonces, bien importante este tema. Ahora bien, volviendo al texto, nada más vuelvo a lo mismo, era importante retomar ese tema, es de las cosas esenciales de la verdad. Dice el versículo 31. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Que es algo que ya les he hablado sobre el orden de las cosas, de cómo funciona con Dios, que no es ver para creer, sino creer para poder ver, ¿no? El que recibe el testimonio de Jesús, el que le tiene fe, comprueba que justamente no es mentira esto. Dice, porque el que Dios envió, hablando de Jesús, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida, refiriéndose a Cristo, o sea, a Él le da el Espíritu sin límites, como uno diría, ¿no? Dice, el Padre ama al Hijo, refiriéndose a Jesús, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense cómo sí es posible rehusarse a creer en el Señor. O sea, no me rehuso porque no me cuadra, no lo entiendo, no lo recibo, no me interesa. En su propia arrogancia mucha gente se pierde y por eso mismo es que se rehúsan a tener conciencia de la verdad. Hace poco me tocó hablar con una persona, no voy a decir nombres, me voy a evitar porque es un tema que todavía tengo que seguir hablando con esta persona. Me encontré con una persona que conocí como hermano, ¿no? como seguidor de Cristo, pero luego me lo encuentro siguiendo ciertas enseñanzas. Me dijo que no eran hindús, pero sé que vienen como de allá y son todo ese tipo de cosas, entonces no estoy seguro del origen que dice que es de las primeras lenguas, que no sé qué. Hombre, seguía un misticismo de escritos que eran considerados o son considerados sagrados por muchos, pero no por la Biblia ni por Jesús. Y entonces él decía que a partir de que empezó a conocer estos textos, él empezó a entender más el Evangelio y a entender más de Jesús. Y entonces yo me pongo a indagar, ¿no? Y me meto y platico con él. Y entre la plática que tengo me doy cuenta de dos cosas. Una, poco o menos de lo que a uno le gustaría ha leído la Biblia. O sea, ha leído más aquellos escritos. Se llama a sí mismo, por ejemplo, hijo de Dios o tiene una relación con Dios y por medio de Cristo es salvo, según su propio concepto, pero de la Biblia poco o nada conoce en comparación a los otros textos. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues por lo mismo cree en un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque aunque en cierta medida, que esto es uno de los defectos más grandes de muchas de las religiones que al día de hoy hay, es que piensan que la Biblia no es suficiente. ¿Saben? Como que llegan en el concepto de que es que esto no te dice toda la verdad. Pero cuando les preguntas de esto, no conocen ni la mitad. Entonces, ¿cómo sabes que no se dice toda la verdad aquí si no la has leído? No te la has aprendido, no la has estudiado como es debido. ¿Cómo puedes decirme que la Biblia es insuficiente cuando no la conoces? Y el que la conoce está seguro y es consciente que no hay necesidad de buscarle más. Incluso la Escritura lo dice, no penséis más allá de lo que está escrito. Y a lo que voy. Obviamente yo encontré varias contradicciones y cosas por las que no considero que la enseñanza que él estaba siguiendo sean correctas. Y se las dije. Le dije, mira, sobre este tema la Biblia dice esto y esto, lo cual contradice esta idea de estos escritos y estos escritos. Y me dice, no, que hace tantos años escribió esto. Y le digo, sí, pero Moisés viene incluso antes o posterior fuese. Hay revelaciones de la palabra de Dios que dice que justamente contradicen la naturaleza de lo que, por ejemplo, en este caso, esta persona estaba aprendiendo y enseñando.
Y ya yo le hablaba justamente de este tema, él me dice, bueno, lo voy a estar investigando, espero lo haga y espero que se ponga a leer la Biblia para conocer la Biblia antes que cualquier otro escrito. Y yo les puedo decir, hermanos, antes que cualquier otro escrito, lean la Biblia. Es que el libro del Mormón, lean la Biblia primero, porque todo lo que sale de otros libros luego les ciega a la hora de querer leer la Biblia, porque como ya van con el filtro del otro texto, cuando llegan a la Biblia no logran ver la verdad porque dicen, es lo que decía en el otro texto, pero el otro texto está agarrando ese texto y lo está sacando de contexto, y como tú ya lo viste en la Biblia dices, entonces es verdad lo anterior, y no es así. No es así. Evítense el libro del Mormón, evítense el libro de Enoch, evítense hasta los libros de Elena G. de White, que yo estoy leyendo ahorita les explico sobre ese tema, antes que la Biblia. Primero, apréndanse la Biblia al derecho y al revés, y luego se mueven a otros textos, si quieren, que yo no le veo necesidad, sinceramente. Ya cuando uno aprende la Biblia, se da cuenta que no hay necesidad. A mí me toca leer justamente esos libros. A mí me toca leer los libros, por ejemplo, hay 2 libros proféticos, ya hablaré de ese, proféticos, de Elena G. de White, que son considerados inspiración divina de parte de cristianos. Aquí tengo uno. A mí me toca leerlos. ¿Por qué? Porque yo tengo que enseñar. Y si hay negación y contradicción aquí, yo tengo que enseñar. Porque es que esto es válido o no es válido. Y ya me tocó, desafortunadamente, ya me tocó ver aquí contradicciones y ciertos detallitos que no son bíblicos. Y seguramente me encontraré con más, porque tengo conciencia de algunas enseñanzas que daba la hermana, porque al final de cuentas era creyente, que no van acorde al evangelio, ni a la verdad, ni al espiritual, ni mucho menos a Dios. Una de las más grandes que existen y que son base de esta creencia, a los cuales yo respeto mucho, pero de verdad me duele mucho que sigan creyendo esto, es sobre el tema de 1844. Miren, aquí les voy a poner nada más un texto dice, es que rechazaron, dice, hablando de pecados, dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo, lo cual es verdad. El gran pecado del mundo cristiano, aquí es donde ya entra una cuestión que no es espiritual, ni bíblica, ni nada. Dice, el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en rechazar la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno en el cielo y la tierra. Y ahí es donde entra el concepto de los errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está expresando que los creyentes, los cristianos, dejamos de lado la ley de Dios, cuando no es que nosotros dejásemos de lado la ley de Dios, sino que la misma Escritura nos muestra y nos enseña que no nos toca seguir la ley de Dios. Esto se ve en el libro de Hechos, cuando los mismos apóstoles afirman diciendo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros carga alguna. ¿Sobre qué? Sobre las cosas que les estaban diciendo, porque la discusión, ¿cuál fue? La discusión fue, tenemos que hacer que los gentiles sigan la ley de Moisés, lo que conocemos como la ley de Dios. Que guarden los sábados, que guarden las fiestas, que no coman cosas que son consideradas inmundas, que hagan esto, que hagan aquello, que hagan la ley de Dios, ¿no? ¿Y qué dicen al final? Por gracia somos salvos, en el nombre de Jesús y en la fe. No podemos estar bajo la ley. Si nosotros mismos, siendo judíos, no estamos bajo la ley, menos ellos. ¿Y qué hacen? Mandan justamente una carta expresando con libertad y claramente, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo el no imponeros más cargas que estas necesarias. ¿Y cuáles menciona? Que no comáis ahogado, ni sangre, ni forniquéis. Se acabó. Se acabó. Ya no hay nada más de lo que nos toque. Es más, Pablo dice lo contrario, dice, el que por las obras de la ley se quiere justificar, ha caído de la gracia. O sea, dice, se los voy a decir como lo recuerdo que dice, está en Gálatas, sé que está en Gálatas, pero estarlo buscando ahorita no tiene mucho sentido, porque nada más es un comentario.
En Gálatas justamente Pablo menciona lo contrario, dice, todo el que se circuncida o el que se circuncidó, dice, de la gracia ha caído, ha rechazado a Jesús. Dice en otro texto un poquito más adelante, dice que de la gracia habéis caído los que por la ley tratan de justificarse delante de Dios. Entonces, de Cristo os habéis deslindado, dice Pablo. De Cristo os habéis deslindado los que por la ley queréis justificaros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El que quiera seguir la ley para sentirse justo delante de Dios está rechazando a Cristo. Está deslindándose de Cristo. No, la ley se sigue de corazón. La ley, la cuestión de la ley ya ni siquiera se sigue por mandato, se sigue por corazón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la ley escrita en nuestros corazones nos lleva a ¿qué? Amar al prójimo, amar a Dios, y eso cumple la ley de Dios. Pero el irnos a la ley y querer cumplir los mandatos de la ley y querer cumplir las características de la ley para tratar de justificarnos o sentirnos justos delante de Dios, simple y sencillamente nos aleja de Dios. Porque no es por ese camino la salvación. El camino es Jesús. El camino es Jesús y ese es por medio de la gracia y la verdad. Y el que camina en el camino de Jesús no peca. Así que esa idea de que se rechazó la ley de Dios, no guardando las comidas, no guardando el sábado, no guardando días de fiesta, no guardando ciertas características de la ley, que es lo que se menciona ahí, que eso era pecado, eso es una mentira. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo aquel que contradiga lo que Dios ha dicho es mentira. Por tanto, eso es mentira, desafortunadamente. Y a mí me duele verlo porque de verdad se lo creen. Consideran que ese libro y esos libros son proféticos, inspirados por el Espíritu Santo, pero todo lo que dice ahí o todas las enseñanzas extras a la Biblia terminan siendo contradictorias a la verdad. ¿No? Como incluso un texto que dice que no se le debe dar carne a los niños y a no sé qué, porque mueve sus pasiones terrenales y carnales y los lleva más atados al pecado, cuando la Escritura dice que la carne ni la comida nos hace ni más ni menos aceptos delante del Señor y que evitarla tampoco nos hace capaces de evitar el pecado, y también menciona que la comida no contamina al hombre, y eso lo dice Jesús, lo cual es contrario a la enseñanza que se da ahí. Entonces, por eso mismo les digo, apréndanse la Biblia de principio a fin antes de moverse a cualquier otro texto, porque se van a equivocar con falsas enseñanzas. Lo que decía de 1844 es que se dice que en 1844 sucedió algo en el cielo, siendo que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para ministrar de otra manera, y que esa otra manera es ahora conocida como el juicio investigador, que al final de cuentas es mentira, otra vez, porque en primer lugar, en 1844 no pasó nada más que un fracaso de una mala interpretación del texto de Daniel, demostrando que no había pasado nada. Y como no quisieron aceptar el fracaso, dijeron, no, es que no pasó aquí, ustedes no lo pudieron ver, pasó en el cielo. Y se creyeron esa mentira y hasta el día de hoy todavía la creen, cuando la misma Escritura, vuelvo a lo mismo, la Escritura es la que termina diciendo la verdad, dice que Jesús entró, en Hebreos lo dice, Hebreos 9:11, que Jesús entró en el lugar santísimo de una vez y para siempre. Y eso lo dice hace más de 1900 años. O sea, no pudo haber sucedido en 1844 si hace más de 1900 años ya se estaba asegurando que Jesús ya había entrado al lugar santísimo y que no iba a volver a repetirse esa situación. Pero si alguien dice que en 1800 se volvió a repetir, está mintiendo. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero se lo creen. Y como se lo creen, se van con esa idea que es que la Biblia dice, no, la Biblia dice lo contrario. No, pero es que en Daniel es una mala interpretación, porque si fuera una buena interpretación no chocaría con una verdad escrita en el Evangelio. Una verdad escrita en el libro de Hebreos, que dice que él había entrado en el lugar santísimo de una vez y para siempre. Entonces, como no creen a esta verdad, se creen ciertas mentiras. Y eso duele. Me duele a mí. Porque digo, no lo ven, pero no es culpa no es culpa del texto que está ahí. Es culpa de que no leen este texto que está acá.
Ese es el problema de que la gente termine siendo engañada. Miren, quiero que se vean las letras, ahí está. Esa es la culpa de que la gente se crea falsas doctrinas, falsas enseñanzas, mentiras que parecen verdades. Porque de verdad tú lo lees, que mis respetos para la señora Elena G. de White, su escrito suena muy espiritual, suena muy, muy espiritual. O sea, tú lo lees y dices, estoy leyendo una buena reseña bíblica, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero cuando te das cuenta que dice cosas que no van acorde a la verdad, ahí es donde te choca. Pero no te va a chocar si no conoces la verdad. Ese es el problema, que no te van a chocar, sino que las vas a recibir como verdaderas cuando no conoces la verdad. Porque tú lo lees y de verdad dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo, y tú dices, claro, claro, es verdad. Y el pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, y que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dice, los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados, y dices, ay, es cierto, ya nadie sigue la ley de Dios, y empiezas a tomártelo como una verdad cuando la Escritura dice lo contrario. Cuando la Escritura dice lo contrario. Y miren, yo no digo que ella lo haya hecho a malas, porque no conozco su corazón, eso Dios lo dirá, pero sí dice cosas contrarias a la verdad, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir. Porque la mentira de Satanás, la primer mentira de Satanás guardada en la Escritura, no es una mentira total. Es una verdad mezclada con mentira. Así como llegamos aquí que dice, el pecado de los judíos fue rechazar a Jesús, que es verdad, pero luego el pecado del mundo cristiano fue rechazar la ley de Dios, lo cual no es cierto. Ya vuelve todo eso una mentira, como en su momento Satanás dijo, y lo dijo con claridad. El Señor, o sea, Dios no les dejó comer de todo árbol que hay en el huerto. O sea, esa es la primera mentira. Le dice, no, sí nos dejó comer de todos los árboles excepto de este árbol. Y entonces dice, no, pero es que Dios no quiere que coman, no porque no van a morir, sino porque sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol, serán como Dios sabiendo del bien y el mal. Eso era una verdad. Porque cuando comieran del árbol, al igual que Dios, conocerían el bien y el mal. Porque incluso Dios lo dice, cuando ellos comen del árbol, dice, ahora son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, esa parte era verdad, pero todo lo demás era mentira. Y como todo lo demás era mentira, la poca pizca de verdad con la que se mezcló era mentira. Y así pasa. Y así pasa con la mayoría de las religiones que usan textos apócrifos fuera de la palabra, que son externos a la verdad, que están mezclados con verdad, haciendo que todo parezca verdad, pero realmente es mentira. Y eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Leyendo la palabra de Dios. Conociendo lo que dice la Escritura. No negándose a creer a Jesús antes que a cualquier otro hombre. Es necesario que entendamos que las palabras de Dios vienen de Cristo. La verdad viene de Cristo. Y el Evangelio viene de Cristo. Y así como Pablo enseñó por el nombre de Cristo, no por su propio nombre, diciendo en 1 Corintios capítulo 14, si no me equivoco, versículo 38, diciendo, el que se crea profeta o espiritual reconozca que lo que les enseño y lo que les ordeno son mandamientos del Señor. Diciendo así, no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy hablando en nombre del Señor. Soy mensajero, no dictador. Entonces, tengamos conciencia de esto, de verdad, porque es muy triste ver cómo hay muchas ideas y muchas ideologías tan equivocadas por querer creer a verdades externas. Y créanme, hay más personas que se han leído este libro que la Biblia completa. De los que creen en esto. Hay más personas que se han leído este libro que la Biblia completa. Y yo lo seguiré leyendo a ver qué más dice, porque ya me ha tocado ver cosas. Y seguramente me encontraré con muchas verdades y con mucha palabra que edifica, pero desafortunadamente también me voy a encontrar con muchas cosas que son solo opiniones de la persona que lo escribió y que no van acorde a la verdad. Y eso es lo que me entristece, porque se la creen como si Dios las hubiera dicho, y no es así. Y las ordenan como si de verdad así fuera. ¿Y saben qué es lo que provocan? Que se cumpla la escritura que dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque siguen mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Ese es el problema. Entonces, aprendamos esto.
para que no seamos engañados. Nunca. ¿Ok? Nunca. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias de corazón porque nos das esta oportunidad de conocer tu palabra, de conocer tu verdad, de recibir de lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias de corazón por el gran amor y la paciencia que nos has tenido. Y nada, porque cada mañana que estamos aquí en los devocionales, Señor, tú nos influyes y nos muestras tu verdad. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y que este día sea bendecido por tu nombre y que la palabra que hemos recibido quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Aquí estamos. Hermano, buenos días. Pregunta: ¿qué significa sentir la presencia del Espíritu Santo? Eso es extraño. Generalmente la gente lo dice cuando siente mucha paz o mucha euforia, pero la realidad de sentir la presencia del Espíritu Santo va más allá de eso. Va más allá de eso. Es no solamente sentir euforia, es sentir paz y plenitud. Es reconocer que ese es el lugar que le pertenece al hombre en la presencia de Dios, que es el lugar de la esencia de uno mismo. El estar en la presencia del Espíritu Santo te cambia la vida. No te hace sentir algo como tal, tan, ¿cómo decirlo? Tan bruscamente sorprendente que te quedas así grabado eso en la mente. No, es más que eso. Es mucho más que eso. Es un cambio total de vida. Entonces, por eso digo, es extraño porque según yo, cuando uno ya llega a Cristo, la presencia del Espíritu Santo está contigo prácticamente siempre, a menos de que uno se ponga a pecar y aleje al Espíritu Santo por cuenta propia, porque se aleja justamente para que no nos destruya en su ira, pero en general la presencia del Espíritu Santo deberíamos sentirla siempre, y la presencia del Espíritu Santo se siente a través de la fe, siendo conscientes de que Dios está con nosotros. Y es... O sea, es que no te puedo decir, se siente de esta manera, porque se siente de muchas maneras, pero tiene un mismo fin: edificarnos, enseñarnos, redarguirnos y darnos amor. Plenitud en general. ¿Cuál fue el primer lenguaje? ¿Cuál? ¿De cuál hablas tú? A Dios por siempre y para siempre. Amén. Amén, Saúl. Amén. Dice: gracias por aclarar el tema de que Jesús y Dios son uno mismo. Siento que entendí mejor. Mira, me alegra, vale. Me alegra. Mi hermano me decía que sobre lo de comer carne, y decía que no era bueno, y me decía que Jesús decía: yo no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Y la cumplió. Incluso dice él más adelante que ni una jota ni una tilde de la ley se desecharía, o algo así dice, hasta que todo se haya cumplido, lo cual, por cierto, les recuerdo que Jesús cumplió en la cruz. Por eso dice: yo he venido a cumplirla. Y ahora nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Y esto lo confirmamos porque no es solo Pablo el que lo dice, sino que Pedro mismo, quien estaba con Jesús, enviado por Jesús, dicho por el mismo Jesús: tú cuidarás a mis ovejas, refiriéndose a los judíos, ellos mismos están de acuerdo que no es por guardar la ley que uno es salvo, sino por ¿cómo se dice?, por la fe en Jesucristo. Es más, el libro de Gálatas se los recomiendo bastante. Vayan a leer la carta a los Gálatas y la carta a los romanos. Esas dos cartas son de Pablo y son enviadas a ese pueblo y a esos pueblos porque también tenían la misma situación de querer seguir la ley cuando ya estaban bajo la gracia. Y le dice a los Gálatas: Gálatas insensatos. Pues fíjate la molestia de Pablo cuando dice Gálatas insensatos. ¿Quién dice, ustedes caminaban bien, quién nos estorbó? Algo así dice. Iniciasteis por el Espíritu y ahora queréis terminar por la carne. O sea,
Ustedes recibieron de Dios misericordia, gracia y verdad por medio de la fe en Jesucristo y ahora quieren recibir misericordia, gracia y verdad por medio del cumplimiento de la ley. Es que es insensatez. Ese es el detalle. Entonces, es ese punto que yo ya les he dicho. Nosotros ya no guardamos la ley de Moisés, la ley de Dios antigua, porque nosotros ahora vivimos una verdad diferente, la cual no es diferente en esencia, sino más bien en hecho. Antes ellos eran llevados por la ley, ahora nosotros somos atraídos por la gracia, y en esa gracia nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios sin necesidad de la letra de la ley, llevándonos a hacer lo que es correcto por el corazón que Dios ha puesto en nosotros y no necesariamente por una ley de castigo. Como dice la palabra, la ley provoca ira. ¿Por qué? Porque provoca castigo al no cumplir la ley. Pero nosotros seguimos la fe al obedecer a la ley sin necesidad de seguirla como ley, sino más bien como gracia delante de Dios, en amor, en verdad y, bueno, en santidad. Le recomiendo, Saúl, que lea el libro de Salmos. Se va a dar cuenta cómo oraba David, cómo oraba los salmistas. Así es como es bueno orar, dando gloria a Dios siempre, teniendo presente el hablar claramente delante de Dios y no usando palabrerías por palabrerías, sino siendo concisos y claros con Dios, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a agradecer, qué es lo que le vamos a dar gloria, y luego de eso, en nombre de Jesús, que quiere decir pues que al final de cuentas esto se hace gracias a Jesús. Amén. Que ese amén es al final de cuentas es un así sea. Ya luego les enseñaré más claramente y con más detalle cómo se tiene que orar, pero les recomiendo para que ustedes aprendan, lean Salmos. Luego automáticamente ustedes van a orar como lo hacía y como lo hace David. Y acuérdense que David agradaba al Señor, de tal manera que los salmos, la mayoría de los salmos son oraciones y cánticos de David. Así es como hay que dirigirse a Dios. Es un gran ejemplo de eso. Dice, dice que alguien vaya a que le lean las cartas de tarot. ¿Es pecado? Sí. Todo lo que es brujería, todo lo que es misticismo, todo eso es en contra de Dios. A Dios no le agrada. Dice, perdón, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios nos pedirá cuenta en cuanto a de cuánto nos ha dado? Lo dice en Lucas capítulo 12, versículo 48, creo que era algo así. No es que lo diga así tan directamente, sino que también hay otro texto. Hay un texto que habla, es una parábola, que dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Y el que le trajo de nuevo de regreso el talento sin haber hecho nada, le dice, siervo malo y negligente, o perezoso, algo así le dice. Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debiste llevar mi talento, debiste llevar la moneda, dice, a los bancos o al banco, a los banqueros, y yo cuando hubiera regresado hubiera recibido lo mío, lo que es mío, más los intereses. Y entonces justamente lo condena. ¿Por qué? Porque le había dado algo a guardar, de lo cual tenía que dar cuenta. Y también lo dice en Lucas, pero en Lucas no lo dice tan directamente, sino que lo expresa como una verdad a conocer, ¿no? Lucas capítulo 12, si no me equivoco. 12, 40 y algo. 47. Dice Lucas 12, 47, que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel al que se le haya dado, dice, a quien se haya dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces ahí se ve justamente esa retribución, no sé si sería retribución la palabra, pero esa pedida de cuentas de parte de Dios. Adquirí la Biblia latinoamericana porque no sabía de Biblias, pero estoy solo
en el Nuevo Testamento? Bueno, pues léetelo completo, Valerie. Léetelo completo el Nuevo Testamento. Léelo completo. Cuando lo termines, ya te concentras en el Antiguo Testamento y vas a entender muchas cosas. Sé que Dios te va a permitir leerla completa, pero léetelo completo, aprovecha que tienes el Nuevo Testamento, ya luego veremos el Antiguo. Porque si tú lees el Antiguo, luego vas a confundir ciertas cosas que ya en el Nuevo Testamento se aclaran. Entonces, teniendo conciencia del Nuevo Testamento, ahora sí te puedes mover al Antiguo. Muchas gracias por la palabra de hoy. Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Justamente estoy leyendo Salmos. Pues qué bueno, mira. O sea, tome en cuenta cómo lo hace David, cómo lo llega a mencionar, y va a ver cómo usted también va a empezar a entender inconscientemente incluso el cómo David se dirigía a Dios, o algunos de los salmistas. Dice, ¿qué significa menguar? Menguar significa hacerse chiquito o menos, ¿no? Cuando mengua la comida, quiere decir que hay menos comida. Menguar es como encogerse, como hacerse chiquito, como hacerse menos, incluso. ¿Bloquea a alguien o qué dice? Es que me apareció ahí una opción que ya no sé ni qué aplané. Te digo, es un texto mal sacado de contexto, no significa nada más que dejemos de tomarnos en cuenta. Es como el texto que dice, niégate a ti mismo, ¿no? O sea, es no tomarte en consideración a ti, sino tomar en consideración lo que Dios dice. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué dice que el Espíritu Santo es el que consuela? ¿Porque lo hace? ¿Cuál es tu pregunta? Perdón, no entiendo ahí. ¿Por qué lo hace? Él es el que consuela, es el consolador, dice la Escritura. Consuela el corazón de las aflicciones, de los problemas, de todo eso. No entiendo bien la pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que por qué dice? Explícame, porfa, para yo poder contestarte bien. Vale. Como no veo que haya respuesta. Pues nada, mis hermanos, gracias a los que estuvieron dando tap en la pantalla. Ya saben que eso ayuda mucho al devocional para que pues llegue a más personas, ¿no? Principalmente más personas que el mismo TikTok como que dice, hay interacción en estos directos, hay comentarios, hay plática, hay compartidos, quiere decir que es interesante, y empieza a compartirlo también a otras personas por el mismo algoritmo. Entonces, gracias a los que estuvieron dando tap, gracias a los hermanos que estuvieron comentando, gracias también a los que... Entiendo, gracias. Ok, bueno, me alegra. Gracias a los que estuvieron dando también regalitos, se agradece, porque la idea, como ya les había dicho, es que justamente los regalitos que se dan aquí en directo o en los videos sirvan en su momento para hacer conocer un poquito más la palabra del Señor, ¿no? Porque ahí hay una promoción que dice luego, hacer que este directo o este video llegue a tantas personas. Entonces pagamos justamente por eso, y hacemos que llegue a más personas que tal vez no sabían que tenían necesidad de la palabra. Entonces, pues nada, gracias a Dios que nos permitió estar en este directo el día de hoy, hacer el devocional, y pues nada, nos vemos hoy en la tarde, primeramente Dios, a las 6 de la tarde para la lectura de la palabra. Les recomiendo que vengan porque justamente estamos leyendo el libro de Romanos, bueno, la carta a los Romanos, y esa carta justamente menciona mucho este tema de la ley. Por si alguno se quedó un poquito con dudas de ese tema, justamente ahí en la carta seguramente vamos a estar aclarando algunas dudas sobre ese tema. Entonces, pues nada, dice, para comenzar a leer la Biblia, mejor empezar por el Nuevo Testamento. Sí, es más recomendable porque son los mandatos directos hacia nosotros, y obviamente el Evangelio de Jesús nos presentan a Jesús, que es el principal, como dije anteriormente, y el ¿cómo se dice?, por el cual tenemos salvación. Entonces, lo más recomendable es empezar por el Nuevo Testamento, los Evangelios, y de ahí en adelante. Pero bueno, Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia, amen a Cristo. Nos vemos hoy primeramente a las 6 de la tarde y yo me despido. Ru, qué bueno que pudiste visitarnos el día de hoy, y a la gente que también es nueva por acá, me alegra mucho tenerlos por aquí. Cualquier duda, pregunta o cuestión que tengan, pueden mandarme mensaje. Dios me les bendiga muchísimo y hasta
la próxima. Bye bye. Cuídense. Dios me les bendiga mucho. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Y qué bueno que estuvieron por acá. De verdad. Va. Me despido. ¡Ah! ¡Ah! Se me olvidaba tú. Se me olvidaba. Bueno, no, pero ¿qué día es hoy? Hoy es 20 y algo, ¿verdad? Todavía alcanzamos. Bueno, les comunico, hermanos. Se los voy a estar comunicando en estas fechas, de aquí hasta el 31, hasta el 3, que ya es la fecha de pago. Hermanos, les recuerdo. Sí, es 28, gracias. Les recuerdo que estamos cercanos a fechas de pago de lo internet. ¿Ok? Para el que ya en su momento, no lo quería decir hoy, estaba dudoso de decirlo hoy, porque pues todavía no llega la quincena. Pero lo menciono porque luego los voy a agarrar por sorpresa, ¿no? Porque el internet se corta, aunque se puede pagar al 3, se corta hasta el 12. Pero ya para el 12 la gente ya está gastada, entonces ya no quiero molestarles o hacerles carga en ese momento. Entonces les aviso de una vez que el pago del internet se hace el 3 de este mes, para el que pueda y quiera apoyar con lo que pueda, con lo que salga de su corazón, que esté consciente que justamente ya estamos en fechas de eso. Y nada, que cualquier cosa que necesiten, cualquier dato o lo que sea, me preguntan por mensaje. Y pues tema aparte, aquí los espero ver a las 6 de la tarde para la lectura. Más que nada era hacerles el aviso de una vez para que, ¿cómo se dice? Para no agarrarlos por sorpresa, no el 12, que es que ya mañana cortan y ya no traemos. Entonces mejor les aviso de una vez. Y nada, yo me voy despidiendo. Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia y ahora sí nos vemos a las 6 de la tarde. ¿Okay? Hasta la próxima. Bye bye. Cuídense. Dios me les bendiga mucho. Y gracias de corazón por el apoyo. Va. Hasta luego. Bye bye. Bye. Bendiciones igualmente. Voy a abrirle ya para que la gatita entre. Cuídense. Hasta luego. Bye bye. Adiós Diana. Adiós Now. Adiós Leslie. Adiós a todos.